Programa 10. ¿La materia atrae a la materia? ¿Alguna vez te has detenido a admirar la belleza de la luna llena? Para muchos, el fenómeno pasa inadvertido, al igual que tantos otros que se dan cotidianamente en la naturaleza, como la salida del sol, que es manifestación de la rotación terrestre sobre su eje. ¿Por qué los cuerpos celestes como la luna, las estrellas o el sol no se nos caen encima? ¿Por qué cambian las posiciones de los planetas? ¿Cómo se mueven? De acuerdo con las leyes de la física, estos cuerpos celestes tienen algo en común. Para todos ellos se cumple la ley de la gravitación universal. Veamos de qué manera se manifiesta la interacción gravitacional en diversos fenómenos, en nuestro planeta y en la vida cotidiana. La ley de gravitación universal fue descubierta por Isaac Newton. La ley manifiesta que mientras mayor sea la masa de los cuerpos, es mayor la fuerza de atracción entre ellos, y que esta fuerza disminuye cuanto más alejados se encuentren. ¿Será el mismo tipo de fuerza el que provoca el movimiento de los planetas alrededor del Sol y el que provoca nuestro peso? Para no confundirnos, aclaremos. Masa no es lo mismo que peso. Cuando hablamos de masa, nos referimos a la cantidad de materia que tiene un objeto, no importa en qué estado se encuentre, sólido, líquido o gaseoso. La fuerza de atracción que ejerce un planeta sobre un objeto que se ubica en su superficie es lo que conocemos como peso. El peso depende de la masa del objeto, la masa del planeta y el radio del mismo. En todos los planetas que conforman nuestro sistema solar, experimentamos peso, solo que tendría un valor distinto del que tenemos en la Tierra. La razón es que estos planetas tienen una masa y un radio diferente a los de la Tierra y, en consecuencia, ejercen fuerzas de valor distinto. Supongamos que colocamos en la superficie de la Tierra un bloque de cemento de 1 kilogramo de masa. Este objeto tiene un peso de aproximadamente 9.8 newtons. El mismo bloque colocado en la superficie de la Luna pesaría aproximadamente 1.6 newtons, es decir, 1/6 parte de lo que pesa en la Tierra, y sigue teniendo una masa de 1 kilogramo. El principio de la gravitación universal afirma que la materia atrae a la materia en cualquier región del universo y nos permite describir y predecir el movimiento de los planetas alrededor del Sol. También describe el movimiento de las estrellas alrededor del centro de la galaxia. En el siglo XVII, Isaac Newton pudo concluir que la intensidad de la fuerza de gravedad es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La atracción gravitacional del Sol hacia la Tierra es la fuerza centrípeta que origina la trayectoria casi circular de nuestro planeta. Esto es similar a la fuerza que ejerce el brazo del niño cuando, sujetándose, gira alrededor del poste. La diferencia entre ambas es que la fuerza gravitacional es una interacción a distancia, mientras que la fuerza que ejerce el brazo del niño es una interacción por contacto. Cada vez que la Tierra completa su órbita en torno al Sol, nosotros contamos un año. La ley de gravitación universal se expresa de esta manera, donde F
es la fuerza de gravedad. G es un número fijo llamado constante de la gravitación universal. M1 y M2 son las masas de los cuerpos que interactúan entre sí y R es la distancia que los separa. Nos encontramos con la doctora Julieta Fierro, especialista e investigadora en astronomía. Doctora, ¿de qué manera podemos ejemplificar la fuerza de atracción entre los cuerpos celestes? Pues la manera de hacerlo es pensar cómo es la gravitación en la Tierra. Todos sabemos que si soltamos un objeto cualquiera, cae al piso. Pues resulta que Galileo fue el primero que nos ayudó a entender esto. Él estaba en una iglesia y vio que un candelabro se movía como un péndulo. Él necesitaba relojes porque la ciencia mide. Y se dio cuenta que este péndulo tenía la misma frecuencia que su pulso cardíaco. Por fortuna no pasó por ahí la chava de sus sueños porque se le hubiera acelerado. Así es que regresó a su oficina y se puso a estudiar péndulos para construir relojes. Se dio cuenta que un péndulo corto oscila más lento que un péndulo largo. Lo voy a volver a cortar y se ve que oscila más despacio. De esta manera pudo construir sus relojes, pero hizo algo mucho más importante, que tiene que ver con tu pregunta sobre la fuerza de gravedad. Él construyó péndulos de composición química distinta. Aquí tengo un péndulo de llave y un péndulo de dulces. Vamos a hacerlos de la misma longitud y si te fijas, oscilan con la misma frecuencia. ¿Qué es lo que hace que se muevan los péndulos? Pues justamente lo que tú decías, la fuerza de gravedad. Si la fuerza de gravedad es la responsable, no depende de la composición química de los objetos. Es igual sobre un dulce que sobre una llave. ¿Y cómo podrían los maestros explicar esto en el aula? Bueno, podrían pensar que un vaso vacío cae más despacio que un vaso lleno, porque un vaso vacío, si lo suelto así, pues es como un pequeño paracaídas. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle agua al vaso. Tú me lo vas a tapar con el comal, por favor. ¿Así? Yo voy a sostener el comal y el vaso, me voy a salir aquí para no hacer tiraderito, porque la ciencia tiene sus peligros. Entonces, como ves, no se tira el agua y puedo desplazar el vaso, desplazarlo sobre el comal y no se tira para nada, ¿verdad? De esta manera sabemos que el agua está dentro del comal. Ahora voy a soltar al mismo tiempo el vaso y el agua. ¿Cómo lo voy a hacer? Jalando el comal hacia mí y de esta manera puedo ver qué cae primero, si el agua o el vaso. Y cae al mismo tiempo exactamente, quiere decir que la fuerza de gravedad no depende de la composición química. Así es que, maestros, están un comal, un vaso, péndulos y ganas de entender. Doctora, ¿qué importancia tiene el estudio de la astronomía? Pues la astronomía nos ayuda a entender a la naturaleza. La astronomía no tiene un fin práctico detrás de ella, sino simplemente acrecentar el conocimiento. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando vemos las estrellas en la noche, aunque sea con este telescopio como el que hizo Galileo, aunque tú vieras el cielo con este telescopio, las estrellas solamente se ven como puntitos de luz en el cielo, unas más brillantes que otras. Pero si yo te pregunto a qué distancia está la luna o a qué distancia está esta estrella, no lo podrías saber. No lo puedes saber. ¿Qué hacen los astrónomos? Pues se imaginan que todas las estrellas son como focos. Entonces, si el foco está muy lejos de tus ojos, pues lo ves menos brillante, a que si te lo acerco muchísimo, ¿verdad? Sí. Así es que viendo qué tan brillante es el foco, tú podrías conocer la distancia a las estrellas. Pero ¿qué tal si hay focos grandísimos? Si las estrellas son súper gigantes, si tú te vas muy lejos, por allá, hasta el final, como aquí, me acerco, pues podríamos ver incluso al foco chiquito más brillante que al grandote por la distancia. ¿Cómo resolvemos los astrónomos este problema? Bueno,
Pues vamos a suponer que yo te regalara este catálogo de focos con el voltaje de cada foco. Y te digo que el voltaje de este foco es de 25. De 25 watts, entonces tú dirías, pues qué fácil. Si lo veo muy débil es porque está muy lejos y si lo veo muy brillante es que está cerca. Pues resulta que a las estrellas les podemos hacer lo mismo, saber su marca. ¿Y cómo le hacemos? Viendo la luz que producen repartida en un arcoíris. Aquí tengo un disco láser, bueno, muy grande, que sirve para música, pero bueno, en este caso lo estoy usando para ciencia. Y si comparamos el arcoíris del sol con el arcoíris de la lámpara, vemos que es distinto, porque cada fuente de luz tiene un arcoíris diferente. Pues resulta que a las estrellas les sucede lo mismo. Ahora, si yo te diera un catálogo de arcoíris estelares y te dijera, a ver, yo vi que esta estrella tiene un arcoíris así. Entonces tú tendrías tu catálogo de estrellas y me dirías, sería como esta. Pues es como esta, la temperatura debe ser más o menos importante. Y si luego te digo, mira, ahora tengo este objeto, ¿cómo será su arcoíris? Como como este. Entonces ya tienes tu catálogo, dices tales temperaturas o tales brillos y sabes a qué distancia están las estrellas. Así es que la astronomía es una ciencia de la naturaleza. Nos ayuda a contestar preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? Bueno, la evolución del universo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues el Sol se va a apagar dentro de 4.500 millones de años. Que ve tomando tus precauciones. ¿Y para qué estamos aquí? Y una de las respuestas es para sentir rico cuando se entiende la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Los razonamientos de Isaac Newton son importantes para comprender que la ley de la gravitación universal se cumple para todos los cuerpos del universo. Esta ley permitió predecir las trayectorias de los cuerpos celestes, como la de nuestro planeta, e incluso explicar la razón física de las mareas. Para saber más sobre los estudios astronómicos, la estructura y evolución de las estrellas, los planetas, las galaxias y otros objetos estelares, te sugerimos visitar la página que aparece en pantalla. En esta página encontrarás las biografías de personajes cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de esta ciencia.